Capítulo 43 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, de los consejos segundos que dio Don Quijote a Sancho Panza. O sea, este capítulo trata como de lo mismo, otros consejos que sigue dando Don Quijote a Sancho Panza. Entonces, los anteriores razonamientos de Don Quijote mostraban una vez más que su locura se manifiesta solamente cuando tocaban asuntos de caballería. Realmente Don Quijote era muy sereno y muy, ¿cómo decirlo? Muy cuerdo para algunos aspectos de la vida. Entonces se esforzaba Sancho en memorizar pues como todos esos consejos que daba Don Quijote respecto a las virtudes que debía tener un gobernador, de cómo se debía esforzar, de cómo debía vivir, y empezó a darle los ya anunciados consejos para el adorno del cuerpo. Entonces le dice que debe ser limpio, que se corte las uñas, que no ande desceñido, pues era señal de decaído o dejado, que a sus criados los atendiera con honestidad, que fuera prudente en la comida y en la bebida, pues el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Entonces realmente que debía ser organizado, que debía estar adecuadamente vestido, que mirara quién iba a ser de ahora en adelante. Y que procurara no eructar ni oler a ajos ni cebollas, que fuera cuidadoso con el estómago ya que su salud dependía de todo el cuerpo, que fuese moderado en el dormir, ya que el que no madruga con el sol no goza del día, que anduviese despacio y hablase con reposo, pero sin afectación. También le aconsejó que debía ir vestido siempre. O sea, es que sabemos que ellos han pasado muchísimo, pero muchísimo tiempo juntos. Entonces ya como que se conocen el uno al otro como si fueran hermanos. Yo antes de continuar con el libro quiero como hacer como un paréntesis. ¿Cómo se sentirá Don Quijote si realmente Sancho se fuera del todo de su vida y ya él quedara solo como caballero andante sin escudero? O sea, imagínense cómo quedarían ambos de como desolados, de tristes, porque de una u otra forma ellos ya se extrañan, ellos ya son familia, ya son súper amigos, ya son el uno para el otro, no en sentido amoroso ni nada de esto, sino que realmente son como dos hermanos que a pesar de donde estén, siempre el corazón va a estar como ahí con el otro. Entonces es muy complicado como lo que debe estar pasando Don Quijote en este momento. Sin embargo, él empieza a darle consejos para que sea un buen gobernante. Entonces le empezó a decir que también que no introduzca pues como tantos refranes en las conversaciones porque con frecuencia no se ajustaban y más bien parecían como disparates, que sentencias que a veces no hablaba de la manera correcta, no hablaba o no decían ni tenían que ver nada con el tema del que realmente estaban hablando. Entonces Sancho empezó a disculparse diciendo que no los podía evitar, que pues sabía muchos y les tenían todos juntos en la boca, que cada uno se peleaba por salir. Entonces que procuraría utilizarlos de acuerdo con la importancia del cargo que iba a tener, pues en casa llena presto de guisas la cena. O sea que a donde hay medios no hay dificultades. Y que quien destaja no hay baraja. O sea que no puede deshacerse de varias cosas al mismo tiempo. Y que a buen salvo está el que repica. O sea que no hay de qué preocuparse. Y el dar y el tener seso hay menester. O sea que la prudencia es realmente muy necesaria. Entonces Don Quijote, para demostrarle a Sancho que no le había entendido, puesto que había ensartado sin venir un cuento de refranes anteriores, le respondió con: castígame mi madre y yo trompongelas. O sea, que me reprenda mi madre y yo me burlo de ella. Se usa el refrán para reprender a los que reinciden en algo después de haber sido advertidos. Que realmente le había acabado de decir que por favor dejara de decir tantos refranes y él empezaba y empezaba y empezaba y no terminaba con sus refranes. Que es una cualidad muy chévere de cómo hablaba Sancho. Sin embargo, era también muy disparatado. Entonces Sancho le respondió que pronto se le olvidarían. Por esta razón le pidió que se los diera por escrito, pues aunque no sabía leer, se los daría a un confesor para que me los encaje y recapacite cuando fuera necesario. Entonces le critica a Don Quijote que no sepa leer y aquel le responde que cuando tenga que firmar, fingiré que tengo tullida la mano derecha y otro firmará por mí. Pues para todo hay como una solución según Sancho. Realmente él a pesar de ser como tan noble en muchas cosas,
realmente también era un muy buen embustero. Entonces dijo que para todo hay remedio, si no es para la muerte, y teniendo yo el mando y el palo, o sea, teniendo la facultad de mandar, haré lo que quisiese cuando más que el que tiene el padre alcalde. Entonces seguro va a juicio, el que cuenta como un poderoso protector. Como en la condición de gobernador, Sancho dice que no le temería a nadie, pues vendrán por lana y volverán trasquilados. Si se meten contra él, o sea, le sucederá lo contrario de lo que esperan. Y a quien Dios quiere bien, la casa le sabe. O sea, quien tiene buena suerte no tiene de qué preocuparse. De lo que hablábamos en capítulos anteriores, que realmente él no se merecía estar ahí, pero que tenía que confiar en su buena fortuna. Y también hablaban de las necesidades del rico por sentencias. Pasan en el mundo. Haceos miel y preparaos han las moscas. O sea, que convertiros en miel y os comerán las moscas. Que no se volviera una persona tan sosegada por la ambición y todo esto. Don Quijote nuevamente como que le vuelve a criticar el uso que hacía de los refranes, a lo que Sancho le respondió que se servía de la única hacienda que tenía, que eran refranes y más refranes, y que le venían 4 a la memoria, pero no quería seguir porque al buen callar llaman Sancho. O sea que es una variante abreviada del refrán que dice al buen callar llaman Sancho, al bueno Sancho Martínez, y conviene moderarse en el hablar. Don Quijote muestra interés en saber qué refranes eran y Sancho los dice. Entonces el primero era, entre dos muelas cordales nunca pongas tus pulgares. O sea, no hay que entrometerse en problemas de parientes muy cercanos. Otro era que, ha idos de mi casa y que queréis con mi mujer, no hay responder. O sea, que hay cosas que no admiten réplica. El otro era, si el cántaro en la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro. O sea, que el daño siempre lo va a recibir el más débil. Entonces explica Sancho que los refranes anteriores eran con la intención de decirle que realmente sabe de lo que está hablando y que no se diga de él lo que espantó de la muerte de la degollada. O sea, que es más fácil reparar de los defectos ajenos y más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena. O sea, que los asuntos propios saben más a quien le pertenecen que el que los ve desde afuera. Por eso es que siempre nos dicen, hey, primero mira lo que vos estás haciendo, mira primero quién sos vos antes de criticar a los demás. Entonces, que realmente él sabía lo que hacía y que no tenía por qué decirle nada de eso. O sea, que él entendería todos aquellos, ¿cómo decirlo? A ver, todos aquellos consejos los atendería de la manera más adecuada, pero que habían cosas que él realmente no iba a cambiar. Entonces finalmente Don Quijote le dice que duda del gobierno que ejercerá, pero que no obstante él ha cumplido con su obligación y espera que Dios le gobierne en tu gobierno. Entonces Sancho le replicó que si no le parecía adecuado estaría dispuesto a organizarlo. Entonces ahí empieza como esa plática de Don Quijote y Sancho respecto a lo que significaban aquellos refranes, qué era lo que él realmente quería, cómo iba a ejercer su vida de gobernante y todo esto. Entonces, que si no le parecía adecuado, estaría dispuesto a dejarlo, porque más quiero un negro en la uña de mi alma que todo mi cuerpo, o sea, que la parte más pequeña de mi alma, ya que prefería irse al cielo como Sancho que al infierno como gobernador. O sea, que estaba dispuesta a dejar lo que sería el gobierno de su ínsula por lo que le estaba diciendo Don Quijote. Y es muy impactante lo que dice ahí porque realmente, wow, Sancho lo que estaba esperando al lado de Don Quijote todo este tiempo era eso, gobernar una ínsula. Pero, o sea, miren a qué ha llegado la amistad de estos dos hombres. O sea, realmente, wow. Yo quedo sorprendida sobre todo lo que ha pasado, sobre que Sancho no se haya ido, sobre que Don Quijote no se haya cansado de estar al lado de Sancho, que a pesar de noble era cobarde, era mentiroso, era engañoso, en fin. Entonces, oído lo anterior, Don Quijote considera que merecía ser gobernador porque tenía buen natural, sin el cual no hay ciencia que valga. Por último, le advierte que se tiene que encomendar a Dios antes de irse. Entonces, bueno. El capítulo anterior terminaba con esta afirmación de Don Quijote. Estos que aquí te he dado son documentos que han de adornar tu alma. Escucha ahora los que han de servir para adorno del cuerpo. Entonces la lectura de estas series paralelas de consejos los podemos realizar desde los siguientes puntos de vista. Primero,
desde de la confrontación de la realidad social, tal y como la vive Sancho, y la experiencia ideal, como la vive Don Quijote. Este es el punto de vista de Cazulero. Sancho se hace impenetrable a los ideales. Él mismo lo dice cuando afirma: todo cuanto vuestra merced ha dicho son cosas buenas, santas y provechosas. ¿Pero de qué ha de servir si de ninguna manera me acuerdo? Dos figuras aparecen enfrentadas, la espiritual y representada por Sancho. Por Don Quijote, y lo material, representada por Sancho. Esta última, obviamente, necesita como un apoyo. Necesita un apoyo espiritual para obrar en la sociedad, como dice Sancho. Señor, si a vuestra merced le parece que no soy de pro para ese gobierno, desde aquí les suelto que más quiero un solo negro de la uña de mi alma que a todo mi cuerpo. Por otro lado, desde el ámbito sociológico, los consejos de Don Quijote, como afirma Carreras Artaud, nos remiten a una sociedad jerárquicamente tutelada en todos sus ámbitos. En el familiar la ejerce el padre, y en el social las clases superiores tutelan a los inferiores, el noble, el vasallo, el rico al pobre. En el ámbito administrativo, la red de burocracia tutela oficios, industria y comercio. En el reino, en el monarca, a sus súbditos. Finalmente, Dios lo ejerce sobre todos. Desde el planteamiento, Don Quijote aconseja con coherencia a Sancho. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría. Le dijo en el capítulo anterior: encomiéndate a Dios y procura no errar en la primera intención, le dice al final de este capítulo. Entonces, su función tutorial se vuelve a reiterar una vez más cuando le dice: si mal gobernares, tuya será la culpa y mía la venganza. Mas consuélame que he hecho lo que debía aconsejarte, con las veras y con la discreción a mí posible. Con esto salgo de mi obligación y de mi promesa. El concepto del derecho, explicado en el capítulo anterior, también justifica este punto de vista. Finalmente, el aspecto cómico de los refranes de Sancho. Reiteradamente he expuesto en estos comentarios, seguido de Eisenberg, cómo se expresa en el sentido de humor en el Quijote. El humor surge en contraste entre lo que ocurre y lo que el lector espera que ocurra. Dos veces reprende Don Quijote a Sancho por el uso de los refranes, mezclándolos en la conversación. Sin embargo, nada más termina de hablar Don Quijote y vuelve Sancho a exaltarlos, atormentando pues a su tutor, al que le daba aquellas pláticas para que realmente fuera un buen gobernador y hablase bien y todo esto. Entonces finalizamos este capítulo terminando la crítica que hace en el capítulo anterior. En los consejos segundos, que en efecto secundan a los primeros, Don Quijote pone cada vez mayor énfasis en lo externo: las uñas, la comida, el modo de andar, de hablar y sobre todo de vestir. Con las palabras de Don Quijote denuncia el cinismo de quienes aparentan ser lo que no son, para gobernar impunemente sin principios. Los cándidos desaciertos de Don Quijote tienen origen en el hecho de su integridad, que ha sido desplazada por las expectativas de la sociedad, del palacio y los duques, y porque su entendimiento se inclina ahora hacia lo expeditivo antes de lo deseable. En contraste con la manera doctrinaria de pensar y de actuar y de hablar de Don Quijote, recordando aforismos clásicos y lecturas erasmistas, Sancho se expresa mediante los proverbios y dichos populares que le dicta su sentido común, demostrando su conocimiento de la naturaleza humana, su inteligencia innata y más tarde su buen juicio para gobernar. Cervantes sugiere así la superioridad de la ley natural sobre la escrita, tema de controversia en el clásico debate de si el buen gobernador nace o se hace. El comentario explícito de Cervantes se percibe además en el lenguaje de noble sentido, a veces conceptista, por ejemplo, cuando el primer autor del Quijote, Cide Hamete Benengeli, dice que los consejos de Don Quijote son de gran donaire, mientras que Cervantes insinúa que tienen el don del aire, o sea, que están llenos de aire. Lo indica una vez más cuando Don Quijote insta a Sancho por carta a atenerse a los consejos orales, porque encontrará en ellos una ayuda de consta, un suplemento al salario, es decir, una ganancia ilegal, que lo sobrellevare los trabajos y dificultades para gobernar. Si Don Quijote se cree un nuevo Catón al estilo de Marco Porcio, llamado el Cesor, por su habilidad de dar buenos consejos. Capítulo número 44 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha.
cómo Sancho Panza fue llevado al gobierno y de la extraña aventura que en el castillo sucedió a Don Quijote. Entonces este capítulo trata principalmente de tres cosas. Primero, de los encantadores, segundo, la pobreza, y tercero, la enamorada Altisidora. Cide Hamete Benengeli justificó la inclusión de las novelas El curioso impertinente y El capitán cautivo en la primera parte por el tedio que suponía hablar siempre de Don Quijote y Sancho. Muchos, llevados por las hazañas de Don Quijote, no les han concedido la importancia que por sí solas tienen. En esta segunda parte no ha querido intercalar ninguna novela, sino algún episodio que lo parezca, y siempre relacionado con el tema de la hora. Entonces, bueno, Sancho salió aquella tarde acompañado de su séquito, bueno, de sus seguidores, a gobernar supuestamente su ínsula. Entonces notó que tanto el rostro como la voz del mayordomo que lo acompañaban se le parecía a la dolorida. Se lo dijo a Don Quijote y éste respondió que no sabía lo que quería decir con que el rostro de la dolorida es el del mayordomo, pero no por eso el mayordomo es la dolorida, que hacerlo implicaría la contradicción. Es menester rogar a nuestro Señor nos libre a los dos de malos hechiceros y de malos encantadores. Sancho se despidió de los duques y pues obviamente le besó las manos, como pues toda la ceremonia y todo eso. Y Don Quijote, con lágrimas en los ojos, les dio su bendición. O sea, realmente estaban contentísimos de irse pues ya, pero estaban muy agradecidos a la vez con los duques por todo lo que habían dado y hecho por ellos. Entonces se quedó Don Quijote entristecido cuando se marchó Sancho. Obviamente lo que hablábamos de que a pesar de todo ellos llevaban muchísimo tiempo, ya eran amigos, eran realmente estaban juntos hacía mucho rato y pues finalmente se iba Sancho. Entonces la condesa le ofreció como consuelo 4 de sus doncellas más hermosas para que lo atendieran, pero él rehusó tal bendición porque quería poner su barrera entre sus deseos y su honestidad. Aceptó la duquesa la voluntad de Don Quijote y le admiró su honesta virtud y le deseó que Sancho cumpliera su promesa de azotarse para que el mundo pudiera volver a ver la hermosura de Dulcinea. Entonces, después de cenar, Don Quijote con los duques se recluyó en su cuarto cuando se desnudaba. Al alcanzarse, se le rompió una media. No tenía hilo para remendarlas y se sintió humillado. Entonces, bueno, él estaba como impactado. Entonces, bueno, mejor dicho, quedó como absorto al saber que se le había pues roto una media. Cide Hamete reflexiona sobre la pobreza y dice que no entiende por qué el poeta cordobés, se refiere pues a Juan de Mena, la llama dádiva santa desagradecida. La increpa y le pregunta: ¿por qué quieres estrellarte con los hidalgos y bien nacidos más que con la otra gente? Y dijo también: miserable el bien nacido, que va dando pistos a su honra, comiendo mal y a puerta cerrada, haciendo hipócrita al palillo de dientes con que sale a la calle después de haber comido cosa que le obligue a limpiárselos. Miserable es aquel, digo, que tiene la honra espantadiza y piensa que desde una legua se le escurre el remiendo del zapato. Entonces aquella noche hacía tanto, pero tanto calor que Don Quijote pues no podía dormir y abrió un poquito la ventana y oyó que una de las jóvenes, llamada Altisidora, le confesaba a otra, llamada Emerencia, la pasión que le había despertado a Don Quijote. Él obviamente pues quedó como absorto y esta pues Emerencia animó a Altisidora a que se desahogase cantando con el arpa su amor al caballero y le contestó que se esforzaba en hacerlo porque deseaba seguir el refrán que dice: más vale vergüenza en cara que mancilla en el corazón. A esto se refiere a que es preferible la verdad a los remordimientos que resultan de no decirla. O sea, es más importante decir las cosas en el momento a pesar de que le pase vergüenza, dolor, tristeza, pero quedarse con las ganas de saber qué pudo haber pasado. Entonces, a continuación, oyó Don Quijote el sonido de un arpa que le trajo a la memoria las historias que se oían en los libros de caballerías. Ustedes saben que este hombre de caballerías sabe de todo. En fin, supuso que alguna de las doncellas de la duquesa se había enamorado de él.
Entonces, para que se dieran cuenta de que él estaba despierto, lo que hace Don Quijote es empezar como a toser. Y Altisidora, al darse cuenta de que pues, Don Quijote la estaba oyendo, lo que hace es como entonar fuertemente, con tonos burlescos también, un romance en el que le declaraba su amor y se hacía su esclava. Entonces, oído el romance, Don Quijote se lamentó. ¿Por qué? Porque todas las doncellas que se encontraba, pero él siempre se rehusaría, porque se sentía únicamente de Dulcinea, cocido o asado, limpio, bien criado y honesto, a pesar de todas las potestades hechiceras de la tierra, que él nunca iba a desenamorarse de Dulcinea, que siempre iba a pertenecer a ella, sin importar qué fuese. Entonces, el capítulo lo podemos analizar entre otros desde los siguientes puntos de vista. Primero sería desde el realismo filosófico. En el inicio del capítulo, cuando Sancho se dirige a la ínsula, se da cuenta de que el mayordomo que lo acompaña es el que realizó el papel de la dolorida y se lo hace y se lo dice a Don Quijote. Entonces miró a Don Quijote atentamente, el mayordomo obviamente, y habiéndole mirado dijo a Sancho: no hay para qué te lleve el diablo, Sancho, que el rostro de la dolorida es el del mayordomo, pero no por eso el mayordomo es la dolorida, que hacerlo implicaría contradicción muy grande, y no es tiempo de hacer ahora estas averiguaciones, que sería entrarnos e intricarnos en laberintos. Créeme, amigo, que es menester rogar a nuestro Señor de veras que nos libre de malos hechizos y de malos encantadores. Es evidente que la verdad se ha distorsionado por obra del duque, que es el encantador. Su interés en enmascarar la realidad es porque quiere reírse de Don Quijote. La conducta de las personas que pueden dirigir a descubrir la realidad o a ponerse para presentarla como es. Este es uno de los juicios que se extrae de la lectura de la obra. Por otro lado, también se habla desde la propia coherencia de la novela en torno a la pobreza del hidalgo, como lo realiza Casalduero en el capítulo 2 de esta segunda parte, donde Sancho visita a Don Quijote. Este le pregunta por lo que se dice de él en el pueblo y aquel le responde: los hidalgos dicen que se ha puesto don y se ha remetido a caballero con 4 cepas y 2 yugadas de tierra, y con un trapo atrás y otro adelante. Dicen los caballeros que no querrían que los hidalgos se opusiesen a ellos especialmente, aquellos hidalgos escuderiles, que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias negras con seda verde. Este capítulo vemos que Don Quijote se ha roto las medias verdes. El color del hilo se ha convertido en el de las medias, y se las hubiera surcido, aunque fuera con seda de otro color, que es una de las mayores señales de miseria de un hidalgo que puede dar a conocer en el discurso de su propia estrechez. La pobreza social, vista a través del hidalgo pobre, creado por el autor de Lazarillo, miserable del bien nacido, que va dando pistos a su honra, comiendo mal y a puerta cerrada, haciendo hipócrita al palillo de dientes con que sale a la calle después de no haber comido cosa que le obligue a limpiárselos. La estrechez material que sufrió Cervantes, miserable de aquel que tiene la honra espantadiza y piensa que desde una lengua que se le descubre el remiendo del zapato. La ingenuidad también de Don Quijote y la comicidad que tiene Altisidora. Entonces, todo esto es lo que va sucediendo poco a poco en cada capítulo, y cada vez se vuelve más interesante porque hay nuevos temas. Recordemos que El Quijote realmente es una obra muy maravillosa, incluso si es larga, incluso si es así de extensa, tiene un lenguaje fosilizado. Realmente es una obra increíble porque trata de todos los temas. Antes de continuar, les voy a leer lo que realmente contó Altisidora, el romance que dio a conocer pues a Don Quijote, y dijo: oh tú, que estás en tu lecho entre sábanas de Holanda, durmiendo a pierna tendida en la noche a la mañana, caballero el más valiente que ha producido la Mancha, más honesto y más bendito que el oro fino de Arabia. Oye a una triste doncella, bien crecida y mal lograda, que en la luz de tus 2 soles se siente abrazar el alma.
Tú buscas tus aventuras y ajenas desdichas hallas, das las feridas y niegas el remedio de sanarlas. Dime, valeroso joven, que Dios prospere tus ansias, y si te criaste en la Libia o en las montañas de Jaca, si sierpes te dieron leche, si a dicha fueron tus amas, las asperezas de las selvas y el horror de las montañas. Muy bien puede Dulcinea, doncella rolliza y sana, preciarse de que ha rendido a un tigre y a una fiera brava. Por esto seré famosa, desde Henares a Jarama, desde el Tajo a Manzanares, desde Pisuerga hasta Arlanza. Trocame yo por ella, y diera encima una saya, en las más galladas mías, que de oro los adornan las brajas. O quien se viera en tus brazos, o si no junto a la cama, rascándote la cabeza y matándote la caspa. Y a mí me dio mucha risa esa parte, lo siento. Realmente al decir que rascándote la cabeza y matándote la caspa, o sea, yo no sé, es una muestra de amor hermosísima, pero muy fuerte como para contarlo en un romance. Entonces sigue diciendo, mucho pido y no soy digna de merced tan señalada. Los pies quisiera traerte, que a un humilde esto le basta. Oh, que desconfías te dieras, que de escarpis de plata, que de calzas de Damasco, que de ruelos de Holanda, que de finísimas perlas cada cual como una galla, que a no tener compañeras las olas fueran llamadas. No mires de tu tarpeya ese incendio que me abraza, Nerón manchego del mundo, ni le alivies con tu saña. Niña soy, pulsela tierna, mi edad de 15 no pasa, 14 tengo y 13 meses, te juro en Dios y en mi ánima. No soy renca ni soy coja, ni tengo nada de manca. Los caballeros son lirios, que en pie por el suelo arrastran, y aunque mi boca aguileña y la nariz algo chata, ser mis dientes de topacios, mi belleza al cielo ensalza. Mi voz ya ves, si me escuchas, y a la que es más dulce iguala, y soy de disposición algo menos de mediana. Estas y otras gracias mías son despojos de tu aljalba. De esta casa soy doncella y Altisidora me llaman. Aquí podemos ver que era una doncella muy joven, que realmente si Don Quijote en algún momento se metiera con ella, estaría cometiendo estupro. Y bueno, realmente me pareció muy gracioso la forma en que querían burlar a Don Quijote. Y al parecer en esa época era muy normal que se dieran matrimonios y amoríos entre niñas muy jóvenes, muy chiquititas, con hombres ya mayores, como lo vimos en la Celestina y todo eso. A esta lectura pues le hace una crítica Monrique Joly y dice: este capítulo sirve de transición entre la prolongada estancia de Sancho y Don Quijote en el castillo de los duques y su separación forzosa a raíz del viaje de Sancho, que emprende para tomar posesión de su gobierno. Entre los recursos, aprovechamos para resaltar la importancia del momento en el que el escudero se separa de su señor, que figuran dos notables intervenciones de Cide Hamete Benengeli. La primera, con la que se da comienzo al capítulo de un modo llamativo, se intercala entre dos referencias a la comida del día fijado para la partida de Sancho. Es un comentario sobre las restricciones que el historiador Moro se está imponiendo para prescindir en esta segunda parte del artificio de las novelas intercaladas. Cervantes retoma aquí un tema que había tocado en el capítulo 3 de la segunda parte, por motivo de las críticas de la primera parte mencionadas por Sansón Carrasco. Es notable el desarrollo que este tema recibe, al integrarse en las supuestas protestas de Benengeli, contra lo difícil que le resultaba tenerse en su narración a los sucesos relacionados con la historia principal. Es de cierta trascendencia en un fragmento tan significantemente teórico, pese a su tomo jocoso, colocado al comienzo de este capítulo, en el que se aprovecha por primera vez la innovación técnica de ir alternando un capítulo dedicado a Don Quijote con otro que refiere lo sucedido a Sancho o a los miembros de su familia. Y la segunda intervención de Cide Hamete es de una índole distinta. Se presenta como un comentario, una pequeña desgracia personal sucedida al hidalgo tras la cena del mismo día, luego de haberse retirado a la soledad de su cuarto. Es una delicada variación sobre el tema de la pobreza vergonzosa de los hidalgos escuderiles, que encierra en particular un homenaje directo al Lazarillo. Capítulo número 45 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, de cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su ínsula y del modo que comenzó a gobernar. Esto principalmente trata como de los juicios que hace Panza en la ínsula Barataria. Entonces el capítulo empieza pues como que el narrador
pidiéndole al sol que lo alumbre en su ingenio para contar ordenadamente el gobierno que tuvo Sancho Panza. Entonces este, acompañado de su séquito, llegó pues al lugar cercado de unos 1000 vecinos, llamado la Isla Barataria. Lo recibieron con gran alegría, pues muy contentos, así como a su rey. Y los insulanos, acompañados del consejo municipal, lo llevaron a la iglesia para dar gracias a Dios. Le entregaron las llaves del pueblo, lo nombraron gobernador perpetuo y posteriormente lo llevaron al juzgado. Sentado en la silla, el mayordomo del duque le dijo que era costumbre preguntarle al gobernador algunas cosas para que los insulanos valoraran el ingenio de la respuesta. Entonces, un letrero de las paredes daba la bienvenida a don Sancho Panza. Sancho rechazó el don, alegando que en todo su linaje nunca lo tuvieron. Entonces entraron dos hombres, un sastre y un cliente. Bueno, antes de continuar, vemos pues que Don Quijote sí dejó como huellas lo que dijo a Sancho respecto a no olvidar de dónde venía. Él negó el don porque nunca había pertenecido a su familia. Entonces, bueno, ahí fue cuando entraron los dos hombres, que era un sastre y su cliente. Y este le había dado un trozo pequeño de paño para que él hiciera tantas caperuzas como él pudiese. Entonces le hizo 5, pero eran inservibles por el tamaño. Se quejaba el sastre de que el cliente no le quería pagar el trabajo realizado, y Sancho sentenció que el sastre se quedara sin sus honorarios y el cliente sin el paño, pues los dos habían actuado con malicia. Las caperuzas se debían llevar a los presos de la cárcel. A continuación entraron dos ancianos. Uno venía apoyado en un bastón de caña. El denunciante decía que le había prestado al otro 10 monedas de oro y no se le había devuelto, y se le pedía al juez que solucionara el problema. Sancho le pidió que jurara que había devuelto las monedas, y le dejó el prestatario al prestador y el bastón de caña, y juró que se las había devuelto. Sancho sospechó la verdad, pidió la caña y la rompió. En su interior estaban los 10 escudos que devolvió a su dueño. Aquí empieza como Sancho a demostrar ya su ingenio, como, bueno, él está siendo consciente de lo que está haciendo y está valorando pues, lo que le están presentando, se va dando cuenta de la verdad de las cosas. Parece pues como todo un detective, como que sospecha de todo, como que ve lo que puede pasar y lo que no puede pasar. O sea que es bueno buscando, es bueno haciéndolo. A mí me gusta más el caso que sigue y es pues como el último de este capítulo que él resuelve. Y se trata pues de que entraba una mujer muy alterada y llegaba pues un ganadero. Ella lo que estaba anunciando era que el man la había violado y pues ella lo que hacía era pedir justicia. Entonces él le respondió que venía de vender 4 puercos y que pues realmente no había sino pagado impuestos y que en el camino simplemente se había encontrado con ella, y después como de haberle pagado ellos sí tuvieron relaciones juntos. Entonces lo que traía ante el juez era muy poco dinero, o sea, no tenía casi nada, y que lo estaban denunciando por una violación que realmente no era cierta. Entonces Sancho le dijo al ganadero que le diese a la mujer el dinero que llevaba encima. Entonces la mujer con muchas alemas salió del juzgado. Obviamente ese hombre quedó como irritado, como, uy, ¿qué está pasando? ¿Cómo así? Pero entonces la mujer salió del juzgado con todo el dinero y después de que ella saliera le dijo al hombre que fuese tras ella y tratase de quitarle el dinero a la fuerza. Entonces él intentó, pero realmente no pudo, por lo que los dos tuvieron que volver al juzgado. Y le pidió Sancho la bolsa a la mujer y se la devolvió al hombre, diciéndole a ella que si hubiese defendido su cuerpo como defendió la bolsa, hubiera sido imposible hacerle lo que ella había contado, lo de la violación. Entonces el hombre simplemente empieza como a agradecer y todos quedaron supremamente admirados sobre lo que hacía Sancho y sobre las sentencias que daba, que realmente estaban impresionados sobre lo que podía y lo que era capaz de hacer, cómo juzgaba y cómo ante las advertencias que les daban los que estaban a su alrededor. De este capítulo pueden hablarse muchas cosas, principalmente está la estilística que se inicia en el capítulo con el apóstrofe al sol,
que el autor empieza pidiéndole pues que ilumine para narrar el gobierno de Sancho Panza. Entonces el pasaje del amanecer está escrito con un tono muy humorístico, en el que se mezcla la descripción mitológica hacha del mundo con el vídeo desabrupto, realista o grotesco del meneo dulce de las cantimploras. El apóstrofe dice: oh perpetuo descubridor de los antípodas, hacha del mundo, ojo del cielo, meneo dulce de las cantimploras, trimbio aquí, feo allí, tirador acá, médico acuya, padre de la poesía, inventor de la música, tú que siempre sales y aunque lo parece, nunca te pones. A ti digo, oh sol, con cuya ayuda el hombre engendra al hombre. A ti digo que me favorezcas y alumbres en la oscuridad de mi ingenio, para que pueda discurrir por sus puntos de la narración del gobierno del gran Sancho Panza, que sin ti yo me siento tibio, desmalazado y confuso. Y bueno, hasta aquí en este capítulo quedaría pues el buen Sancho, que es mucha la priesa que nos da su amo alborotado con la música que cantaba Altisidora. Bueno, este capítulo es criticado por Máxime Chevalier, que dice: parece desechada la interpretación de la ínsula barataria como reino en el que triunfará la utopía de la razón natural. Desde hace algunos años han llamado la atención unas representaciones carnavalescas que nutren el episodio, pero conviene observar que Barataria no presenta ningún mundo al revés. Lo significan las reflexiones de Sancho tocantes al abuso de Don, reflexiones acordes con una corriente crítica que circula en los textos entre mediados del siglo XVI y mediados del siguiente, y que llega a impregnar la sabiduría burlona de los refrán: tenéis lumbre, doña Lucía, la de Dios, doña Mencia. Los proyectos administrativos de Sancho no han de desmentir tan clara conformidad como las ideas comúnmente admitidas hacia 1600. Al flamante gobernador le ofrecen 3 pleitos destinados a probar su ingenio. El primero pertenece a la categoría de los pleitos recibiles. Lo resuelve Sancho en forma propiamente salomónica, repartiendo las cosas entre ambos contrincantes. Tan equitativamente la sentencia posiblemente pertenezca a una tradición oral que conociera Sancho, puesto que alguna vez se documenta en el folclore hispano, pero también puede ser que el relato tradicional arranque del Quijote. En cambio, los pleitos del báculo, de los escudos y de la mujer supuestamente violada pertenecen a una tradición escrita. El primero salen varios florilegios de Exempla, libro de ejemplos y espéculos de los legos en especial. El segundo se refiere al norte de los estados, de Fray Francisco de Osuna. Dar soluciones a estos casos supone en Sancho una sagacidad fuera de lo común o una cultura que excede sus posibilidades. Será legítimo evocar en esta ocasión el recuerdo loco de la Moria erasmiana. Se podrá admitir que llegará su noticia a dichas sentencias a través de un sermón o por algún otro cauce oral. Sorprende con todo que no preferiría Cervantes presentarle a un campesino iletrado una de las sentencias chistosas propias de la tradición oral, sentencias extensamente difundidas en la España de 1600, y dictaminaban los preceptistas que el escritor debía huir de lo posible inverosímil, y Cervantes no ignoraría esta regla, pero quiso, prescindiendo de la verosimilitud tal como la extendía el siglo, que su campesino iletrado participara hasta cierto punto en la cultura escrita. Los burladores se hallaban burlados, ha de confesar más adelante el mayordomo. El lector se queda, si no burlado, por lo menos mistificado. Otro de los rasgos estilísticos que la crítica ha destacado es el perspectivismo lingüístico. Según Leo Spitzer, cuando Sancho llega a un gobierno, lo hace a un lugar de hasta 1000 vecinos. Diéronle a entender que se llamaba la ínsula Barataria, o ya porque el lugar se llamaba Baratario, o ya por el barato con que se le había dado el gobierno. La ironía cervantina se manifiesta en presentarnos las cosas reflejadas a través de un prisma. En el fragmento anterior nos ha dado 2 explicaciones de la misma palabra, las del regalo y engaño, el barato, y la real o etimológica. Bueno, el punto de vista esotérico, así lo denomina Anthony Close, en las interpretaciones del Quijote pertenecen a este grupo los que sostenían que el Quijote era una sutil alegoría alusiva a la biografía del autor y la historia contemporánea. Uno de los autores que lee el Quijote como una representación cinematográfica del siglo XVI es Tomás Carreras, de Filosofía del Quijote, cuando analiza los conocimientos jurídicos de Cervantes. Dice lo siguiente:
Constituyen los casos expuestos un archivo de candor, de ingenio, de travesura poética, pero no arguyen ningún conflicto serio de derecho, destejidos por los toscos personajes del Quijote y rematados espontáneamente por el juez Panza, que serán siempre bellos, aquellos mismos casos atribuidos reflexivamente a Cervantes, empigorotados hasta las categorías de hombre de leyes y encargados de interpretarlas. No pasarán de una solemne inocentada ni en una broma. Es lícito hablar de la jurisprudencia de Cervantes. Nótese que está pobre de recursos el manco en su improvisada función jurisprudencial, que se limita a glosar por lo común unos cuentos populares. Y cuando los analiza desde el ámbito del derecho procesal, sostiene que en estos juicios se constatan los siguientes caracteres: un exceso de juez que se patetiza en la iniciativa extraordinaria que se le otorga no ya para el ejercicio y apreciación de las pruebas, sino incluso para la aplicación de la pena, procedimientos judiciales sumarísimos, forma oral, instancia única y ejecución inmediata, todo lo cual redunda en falta de garantías. Esto según José Antonio Calleja, el Catuplebas, en la filosofía del Quijote. Capítulo número 46 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Del temeroso espanto cencerril y gatuno que recibió Don Quijote en el discurso de los amores de la enamorada Altisidora. En este capítulo principalmente se habla de los consejos que se da pues como a Altisidora sobre la honestidad y el matrimonio. Don Quijote pues ya había pasado la noche desvelado porque las palabras de Altisidora habían actuado como si fueran pulgas, por así decirlo. Pero como es ligero el tiempo y no hay barranco el que detenga, llegó la mañana. Y pues Don Quijote se viste solemnemente y con gran gravedad salió a la antesala en la que lo esperaban los duques. Obviamente toda la noche Don Quijote como que pasó pensando en eso, como, ay no, se enamoró de mí, pero yo estoy súper enamorado de Dulcinea, yo no la puedo dejar, esa mujer pues es como todo para él. Entonces era muy difícil que pues de una u otra forma Don Quijote respondiera a Altisidora. Entonces ya quedaba pues como muy duro ahí. Y bueno, él sale a donde lo esperaban los duques y al pasar por la galería se encontró con Altisidora y con la amiga con la que estaba el día anterior, Emerencia. La primera fingió pues que se estaba desmayando y al acercarse a Don Quijote, la otra lo llamó desagradecido. Don Quijote le pidió por favor un laúd para desengañar a la joven enamorada aquella noche, pues en los principios amorosos los desengaños prestos suelen ser remedios calificados. O sea, era mejor que lo hiciera de una vez esa misma noche antes de que ella se enamorara o se ilusionase más luego el tiempo, que realmente era como una bendición que él lo hiciera en ese momento. Entonces, tras esto, se marchó rápidamente para que no lo viesen hablando con la doncella. Bueno, entonces las jóvenes informaron a la duquesa de la petición de Don Quijote. Y obviamente pues los duques estaban súper informados sobre el tema porque seguramente era otra burla para ellos. Entonces los duques concertaron para esa noche una nueva burla. La duquesa despachó a un paje para que le llevase a Sancho sus cartas y alguna ropa. Cuando Don Quijote entró a acostarse, encontró en el dormitorio una vihuela, y templando se le cantó a Altisidora el siguiente romance que le había compuesto. Suelen las fuerzas de amor sacar de quicio a las almas, tomando por instrumento la ociosidad descuidada. Suele el coser y el labrar y el estar siempre ocupada ser antídoto del veneno de las amorosas ansias. Las doncellas recogidas que aspiran a ser casadas, la honestidad es la dote y la voz sus alzanzas. Los andantes caballeros y los que en la corte andan, requiébranse las liebres y con la honesta se casan. Hay amores que levanten, que entre huéspedes se tratan, que llegan presto al poniente, porque a partir de aquí se acaban. En esta partecita lo que se refería era que para algunos transeúntes, pues era como el amor era salida y puesta al sol, o sea, eso era como pasajero y así súper normal para los huéspedes. Bueno, continúa diciendo, el amor recién venido que hoy llegó y se va mañana, las imágenes no dejan bien impresas en el alma. La firmeza en los amantes es la parte más preciada, por quien hace amor milagros y asimismo los levanta. Entonces cuando Don Quijote termina de cantar, descolgaron desde una ventana encima de su dormitorio una cuerda que llevaba pues atados más de mil cerreros. Entonces al final de la cuerda había un saco como lleno de gatos con cencerros
atados a las colas. Algunos gatos entraron en su dormitorio y en sus carreras y pues apagaron las velas que él tenía allí. Entonces eso fue como supremamente raro para Don Quijote. Eh, los gatos pues empezaron a hacer ruidos con sus maullidos, los becerros igual empezaron a hacer el ruido y le hicieron creer a Don Quijote que habían llegado sus enemigos encantadores. Entonces él saca la espada y comenzó a dar reveses a diestro y siniestro. Uno de los gatos le saltó a la cara y le dejó acribado el rostro. O sea, como una criba, como un colador, por así decirlo. Lo dejó vuelto nada, lo arañó horrible. Y entonces los duques obviamente tenían que como acudir a Don Quijote y lo que hicieron fue como entrar para ayudarle. Y Altisidora le curó las heridas y con voz baja le dijo que lo que le había ocurrido era por su dureza con ella, que mientras ella viviese, ojalá Dulcinea se mantuviese encantada y no lo pueda gozar, porque ella realmente lo adoraba. Entonces a eso no le contestó Don Quijote, solamente empezó como a suspirar y se recostó en su lecho y tuvo que guardar cama durante 5 días por como lo habían dejado a los gatos de mal. Y obviamente él siempre pensaba era que eso había pasado por los encantadores. O sea, cuando los duques escucharon a Don Quijote, él estaba dando a grandes voces lo siguiente. Él decía, no me le quite a nadie, déjenme mano a mano con este demonio, con este hechicero, con este encantador, que yo le daré a entender que a él es quien Don Quijote de la Mancha. Entonces realmente él no quería que nadie lo ayudara, sino que él pensaba como destruir a todos sus encantadores, él solo, dando pues las cuchilladas y todo eso con sus armas. Pero entonces ahí es cuando la mujer, Altisidora, le empieza a decir que todo eso era por no estar con ella. Y de ahí sigue como la historia de Sancho Panza, que andaba muy solícito y muy gracioso en su gobierno. A este capítulo le hace una crítica Monique Jolie y dice, en este capítulo enlaza con el capítulo 44 y se pasa en él rápidamente de la noche en la que Altisidora cantó para declarar su amor a la noche siguiente. Don Quijote, en efecto, espera que haya pasado la noche para responder como debe a la enamorada doncella y para cantarle un romance en el que él procura desengañarla, aconsejándole ocuparse de labores propias de su sexo. Pero mientras lo está haciendo, su habitación se ve invadida por el ruido y el furor de unos cerdos grandes y pequeños, y por un tropel de gatos a los que acababan de soltar, creyendo que se trataba de otro ataque de los encantadores que le persiguen. Don Quijote entra en desigual batalla con los asustados animales y los arañazos con los que queda señalada su cara tras la pendencia que le pone al más furibundo de todos ellos le obliga a no aparecer en el público durante 6 días. Esta burla, sin duda alguna, es una de las más chocantes para una sensibilidad moderna. Corresponde a la que los contemporáneos de Cervantes identificaban enseguida como una burla pesada. En la medida en que redundaban en perjuicio ajeno, solían las tales burlas considerarse como impropias o fuera de juicio para el perjuicio ajeno. Entonces, era cuidadoso de observar en sus entretenimientos las normas en que concuerdan el capítulo 62. A propósito de la conducta de don Antonio Moreno, de ahí de Cervantes se encargará de señalar en su conclusión el espanto nocturno dado a Don Quijote en esta burla, que se convierte al fin y al cabo en una arma de doble filo, puesto que si resulta pesada para la víctima del ataque, los organizadores del mismo quedan por su parte pesarazos con las consecuencias que ha tenido. La intercalación de semejantes consideraciones, en las que se capta el eco de la discusión, suscita la definición del cortesano faceto en algunos de los comienzos y finales del capítulo de Don Quijote, que representa una innovación de la segunda parte. De este capítulo se pueden dar varias interpretaciones, principalmente la existencial, que es el amor puede dar un lugar a un insatisfecho estado de paz espiritual, o dulces prendas por mi mal halladas, nos decía Garcilaso. Esta situación afectiva fue mutatis mutandis, la que sufrió Don Quijote cuando oyó la parodia amorosa que representó Altisidora en el capítulo anterior, porque la razón le decía que su amor era para otra persona, Dulcinea. Lo dijo anteriormente, lloré o cante Altisidora desesperece. Madama, por quien me aporrearon en el castillo del Moro Encantado, que yo tengo que ser Dulcinea cocido o asado limpio, bien criado y honesto, a pesar de todas las potestades hechiceras de la tierra.
Se lo reitera más adelante en sus consejos. La firmeza de los amantes es la parte más apreciada, por quien hace amor milagros y asimismo los levanta. Su experiencia amorosa anterior la había tenido en la venta de Juan Palomeque, el zurdo. Don Quijote soñaba en el camaranchón con la hija del ventero, pero en vez de esta cayó en sus brazos Maritornes, y las consecuencias fueron desastrosas porque fue aporreado. Tales golpes se le quedarían grabados como no recordó en el capítulo anterior. Llore o cante Altisidora, desesperase madama, por quien me aporrearon en el castillo del moro encantado, que yo tengo de ser de Dulcinea, cocido o asado, limpio, bien criado y honesto, a pesar de todas las potestades hechiceras de la tierra. Era amigo de dar buenos consejos sobre el amor y la honestidad. La mujer hermosa y honrada cuyo marido es pobre merece ser coronada con laureles. Eso era lo que le decía a Basilio y a Quiteria, cuando esta mujer peleó pues por su esposo y todo esto. Después de las bodas de Camacho. Honestidad que vuelve a resaltar en los consejos de Altisidora, las doncellas recogidas que aspiran a ser casadas, la honestidad es la dote y la voz es de sus alabanzas. Lamentablemente sus consejos lo único que consiguen es irritar pues la feminidad social, como dice Casalduero. Los gatos le llenan la cara de arañazos y la misma Altisidora lo cura, mientras le dice al oído, todas estas malandanzas te suceden, empedernido caballero, por el pecado de tu dureza y pertinencia. Y plega a Dios que se te olvide a Sancho, tu escudero, el azotarse, porque nunca salga de su encanto esta tan amada tuya Dulcinea, ni tú la goces ni llegues a tálamo con ella, a lo que menos viviendo yo que te adoro. Pobre Don Quijote, el amor, un valor absoluto para ti, es utilizado como burla para otros. Cierto relativismo encuentro en este capítulo. Por otro lado está la filosofía realista, y las personas nos movemos por aquello que no es beneficioso. A veces ni siquiera reparamos en las consecuencias que tendrán nuestras acciones. Los duques se habían propuesto pasárselo lo mejor posible a costa de Don Quijote, y para nada consideraron los medios. Le dicen a Altisidora que parodie sus escenas de amor sin importarle cómo las sentirá Don Quijote. Este es un mero instrumento de sus manos. Y así se finaliza el capítulo número 46 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Capítulo número 47 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, donde se prosigue cómo se portaba Sancho Panza en su gobierno. Este capítulo trata principalmente sobre el banquete de Sancho Panza. Del juzgado llevaron a Sancho al comedor de un palacio. Se sentó en la única silla que había en la mesa, llena de frutas y de diversos manjares. Delante de él, que tenía mucha hambre, fueron desfilando suculentos platos de comida, pero no podía probarlos porque el médico que velaba por su salud lo mandaba a retirar. Lo único que le autorizó fueron unos barquillos finos y unas tajaditas sutiles de membrillo, que le asienten el estómago y le ayuden a la digestión. No pudo aguantar tanta impertinencia y mandó a echar de la sala al doctor Pedro Recio, de Agüero, natural de tierra afuera, llamado por Sancho Pedro Recio de Malagüero. A continuación, le ordena que le diese de comer o que se tomara su gobierno, que oficio que no da de comer a su dueño no vale dos hablas. O sea, realmente sabemos que Don Quijote y Sancho siempre han tenido ese problema. Don Quijote donde llega y hay variedad de comida y todo esto, él siempre quiere estar comiendo en abundancia, disfrutando de los manjares, etc. Para que aquí, en donde era gobernador, donde tenía todas sus riquezas, de donde él mandaba, no pudiese comer, era pues como una infamia para él. Entonces, por eso es que llama a este hombre como Pedro Recio de Malagüero. Entonces se marchaba a Pedro Recio cuando apareció un correo con una carta del duque. Este le avisaba que tomase precauciones porque había espías en la ínsula, y se preparaba un ataque que tenía como objetivo atacar con su vida. También le decía que tuviese cuidado con la comida, pues podía estar envenenada. Sancho se quedó perplejo, obviamente, y entonces el maestresala le recomendó que no comiera de aquellos platos, porque los había traído unos monjes, y como suele decirse, detrás de la cruz está el diablo. O sea, detrás de lo que aparenta ser bueno puede ocultarse algo malísimo. Igualmente, como él tenía el poder, él era el gobernante, seguramente había muchos enemigos que estarían tras él y su corona, obviamente, o su reinado en aquel lugar que era pues su ínsula. Entonces, a Sancho no le convenció lo que le dijo el maestresala y le contestó que necesitaba comer porque tripas llevan corazón, que no corazón tripas. Es una variante del refrán, tripas llevan pies, que no pies a tripas. Es necesario alimentarse para tener un buen ánimo.
Como estaba hambriento, pidió que le trajeran pan y uvas. Lo interrumpió en su comida un labrador que pedía audiencia. Dando muchos rodeos, pues le presentó su problema, y era el siguiente. Su hijo, un joven endemoniado y epiléptico, se quería casar con una Clara Perlerina. Era una grotesca figura enferma de perlesia. O sea, se llamaba Clara Perlerina, la mujer de la que estaba enamorada, y se pedía que intercediese ante su consuegro, una persona pudiente, para que permitiera el casamiento. También solicitaba una pensión de 600 ducados para el dote de su hijo. Sancho, cogiendo la silla en la que estaba sentado, amenazó con lanzársela en la cabeza si no se retiraba de su presencia. Y aquí es donde interrumpe nuevamente el narrador después de decir el refrán: antes de la paz en el que corro. Y se aplica a aquellas reuniones o corros en que hay disputas o riñas. Prometió que volvería a contar cosas de la historia de Don Quijote. O sea, él prefirió dejar de contar esa historia y continuar pues como con la de Don Quijote, antes de hablar mal de lo que había hecho Sancho, de lo que había pasado allí, ya que realmente había pasado una disputa. Entonces, realmente de esto se pueden hacer dos interpretaciones sobre el capítulo. Una es de las líneas poéticas más importantes del Renacimiento español, que fue la que practicó Fray Luis de León en la famosa Oda de la vida solitaria, inspirada en el tópico de Beatus Ili Horaciano, o dichoso aquel que lejos de los negocios. También en este capítulo, envuelto en el humorístico Cervantes, quedaría con lo que quería que leyesen en su obra. Encuentro una alusión a la intranquilidad que produce el poder cuando no se puede disfrutar de los bienes materiales que conlleva. Sancho fue recibido con todo el fausto propio del cargo que ostentaba. Lo llevaban a un suntuoso palacio. Lo sientan en una mesa llena de manjares y lo torturan presentándole las exquisitas comidas que en vez de satisfacer su apetito le aumentarían el hambre. La ironía cervantina se centra también en los médicos. El doctor Pedro Recio de Agüero, natural de Tierra atormentaba con su tratamiento a Sancho, que lo despide llamándolo Pedro Recio de mal agüero. La carta que recibe del duque, le sirve para aumentarle las preocupaciones, pues se avecinan tiempos de guerra y además tiene que tener cuidado con la comida, pues lo pueden llevar a envenenar. Cuando se ha decidido a comer solamente pan y uvas, llega el labrador de Miguel Turra a explicarle su problema y a pedirle dinero. Sancho ni ha comido ni ha podido descansar. Entonces su experiencia de gobierno es negativa. El mito de que el poder da la felicidad ha caído destrozado. La oda de Fray Luis, antes mencionada, ya lo anunciaba, que descansa vida la de que huye la mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, que no le turbie el pecho de los soberbios grandes del estado, ni del dorado techo, se admira fabricado del sabio moro en jaspe su tentado. Una vez más, la ironía prismática de Cervantes le hace vivir a Sancho la realidad del gobierno que muchos desconocen. Por otro lado, el tópico del mundo al revés, es decir, ver la realidad invertida cuando las personas no cumplen la función que la naturaleza o la sociedad les ha asignado. Era ya patente en la literatura de la época. Este hecho se reflejaba especialmente en las fiestas del carnaval. Desde ese punto de vista analiza los capítulos de La Ínsula. Agustín Redondo, en tradición carnavalesca y creación literaria, el personaje de Sancho Panza, el episodio de la Ínsula Barataria, en El Quijote. El autor defiende la tesis de que tanto Don Quijote como Sancho representan dos figuras que entroncan con la tradición del carnaval en España. Sancho en La Ínsula respondería al tópico del mundo al revés, un personaje tosco. Es nombrado gobernador. En el palacio se le presentan abundantes manjares que satisfacen su voracidad, que se ve frustrada. Lo que más le apetece es una olla podrida, platos sustanciosos, típico de carnes tolendas. Hasta el famoso combate simbólico entre el carnaval y la cuaresma aparece muy a las claras desde el momento en que el gobernador se prepara a comer lo que no puede hacer por impedírselo el doctor Pedro Recio de Agüero, natural de Tierra Afuera. Bueno, entonces en este capítulo lo que puede decir es que Miguel Turra pues llega a donde es Sancho y le dice que él era un labrador que vivía más o menos a 2 leguas del camino o de la ciudad real. Y entonces que ahí es cuando Sancho empieza como a hablarle feo
y empieza a decir que otro tierra de afuera tenemos y todo esto. Entonces, que realmente que eso no estaría muy lejos de su pueblo. Entonces ahí Sancho como que no había comido y estaba como muy enojado. De modo que este hombre empieza a contar su historia y dice que yo por la misericordia de Dios soy casado en paz y en haz de la Santa Iglesia Católica Romana. Tengo 2 hijos estudiantes. El menor estudia para bachiller y el mayor para licenciado. Soy viudo porque se murió mi mujer, o por mejor decir, me la mató un mal médico que la purgó estando preñada. Y si Dios fuera servido, que saliera a luz el parto y fuera hijo, yo le pusiera a estudiar para doctor, porque no tuviera envidia a sus hermanos el bachiller y el licenciado. Entonces dijo Sancho a esto, de modo que si vuestra merced no se hubiera muerto, o no se lo hubieran muerto, vos no fueras ahora viudo. Entonces dijo, no señor, en ninguna manera. Entonces, esto dijo Sancho, que medrados estamos, adelante hermano, que es hora de dormir más que de negociar. Entonces el labrador empieza a contar que este es mi hijo, que debe ser bachiller, que se enamoró pues del pueblo de una doncella llamada Clara Perlenira, hija de Andrés Perleniro, labrador riquísimo, y este nombre de Perlenires no les viene del abolengo ni otra alcurnia, sino por todos los destellos de linaje son perláticos. Y a esto pues se refería con perláticos a que sufren perlesia, nombre bajo el que se agrupaban las enfermedades que suponían la disminución de sensibilidad o movilidad en algún miembro. Y por mejorar el nombre de los que llaman perlerines, quería estar pues como junto a ellas, entonces por eso pedía que ayudasen a aquellos que estaban a sus lados. Y ahí es cuando tienen la discusión y todo esto, y el autor, o perdón, el narrador, prefiere dejar como así lo que él estaba contando. Este capítulo es comentado por Maxime Chevalier y dice, se trasluce bajo el primer episodio del capítulo el tema tradicional de la comida escamoteada, escenificado por Lope de Rueda en el paso del deleitoso, tema que debía de ser familiar a los contemporáneos de Cervantes, puesto que lo recuerda espontáneamente a Alonso López Pinciano al ejemplificar la materia recible de la epístola nona de su filosofía antigua poética. A diferencia del pobre mendrugo, Sancho no necesita soñar con la tierra de jauja. Aquí está materializada en una mesa espléndida. Esta mucha diversidad de platos resultará inasequible mediante la varilla de un médico que virtudes contrarias a las que se caracterizan la varita de las hadas han de tener. A tan perjudiciales efectos contribuyen los consejos del duque, según los cuales evitará que el desgraciado gobernador coma. Conspirarán el prócer del médico unidos con liga infernal contra el estómago de Sancho. Más concretamente que en la escena judicial, entramos ahora en el terreno de la burla, tanto con esta farsa con los de las disquisiciones impertinentes y el enojoso pedir del labrador de Miguel Turra. Sugiere el propio Sancho una vinculación entre ambos episodios al comentar otro tirtiafuera tenemos. Enriquecen y colorean las primeras burlas, las reminiscencias de los regocijos de Carlos Tenga. Se presenta Sancho Panza y Pedro Recio como el carnaval y la cuaresma. Acaba la contienda con el fracaso del gobernador, que se entiende en el desengaño de que este a quien se le trasluce ya no va a durarle el gobierno. Sancho, que había triunfado en las pruebas de ingenio, no sale tan airoso de las burlas que ponen a su prueba su paciencia, frente al médico como al frente al labrador que enfurece, y amenazas con romper la cabeza de los bromistas. Señal inequívoca de su desilusión es el reanudar con sus queridos refranes, abandonando el lenguaje culto que adoptaba en el tribunal. Realmente cambió su forma de hablar y tomó de cierta forma los consejos de Don Quijote sobre cierto tiempo, pero ya irado y con furia, pues realmente no podía parar de ser quien era Sancho Panza, aquel hombre que se expresaba con tantísimos refranes que era lo que más conocía. Entonces aquí dejamos como este capítulo y finalizamos esta parte. Capítulo número 48 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, de lo que le sucedió a Don Quijote con Doña Rodríguez, la doña de la duquesa, con otros acontecimientos dignos de escritura y de memoria eterna. Entonces este capítulo trata de lo que pasó con Don Quijote en su dormitorio con Doña Rodríguez. Don Quijote estaba pues esa noche muy entristecido en su aposento, en su habitación, y no podía dormir. Pues estaba dolido por los arañazos de los gatos y pues estaba pensando en cómo
era perseguido por Altisidora, pues porque realmente estaba como muy atormentado por lo que había sucedido con aquella mujer. Y cuando Yoki abría la puerta del dormitorio, pensó que de inmediato era la enamorada doncella y temió que hubiese venido a comprometer su honestidad. Pero en verdad, de entrar a Altisidora como esperaba Don Quijote, lo hizo una dueña, que estaba vestida con largas y blancas tocas, con anteojos en la cara y llevaba una vela en la mano. Don Quijote, de pie sobre la cama, envuelto en una cocha amarilla, pues me refiero como una manta o algo así, tocado con un gorro de dormir y con el rostro y los bigotes vendados por los arañazos de los gatos, empezó a santiguarse nerviosamente. Realmente había creído que era una bruja, o sea, estaba espantado. A mí me parece muy gracioso esta parte porque, o sea, Don Quijote todo lo que ha vivido, vive con encantadores detrás de él y le da miedo pues una bruja. Wow. Entonces él pensó pues que había entrado una bruja a su aposento. Y la dueña, cuando se acercaba y vio el aspecto de Don Quijote, se asustó tanto que se le cayó la vela. Y al intentar huir en la oscuridad, se pisó las faldas y cayó al suelo. Entonces creía que era un fantasma y le conjuró a que le dijera qué quería de él. Eso pensaba Don Quijote. O sea, el uno estaba asustado por el otro. Y pues como tal caballero andante, su oficio se extendía a hacer el bien hasta las ánimas del purgatorio. Entonces se dio a conocer la dueña. Era doña Rodríguez, y venía a exponerle sus cuitas y a pedirle ayuda. Y Don Quijote, que no se fiaba de las dueñas, le respondió que si su petición era celestinesca, él solo estaba para Dulcinea. Entonces, al final accedió a escucharla, quejándose o quedándose él acostado en su lecho, asomando solo la cabeza, y ella sentada en una silla a una enorme distancia. Bueno, entonces doña Rodríguez era pues como asturiana y su padre la trajo pues a Madrid y la acomodó a servir como doncella de labor en casa de una señora principal. Al poco tiempo de llegar quedó huérfana y se enamoró de un escudero de la casa. La señora, para evitar comentarios, los casó. Tuvieron una hija y al poco tiempo falleció su marido a consecuencia del trauma que le produjo el maltrato de su señora, doña Casilda. Este nombre ya era mencionado anteriormente, pero vamos a continuar. Entonces tenía fama de buena costurera y cuando se quedó viuda, la duquesa se la trajo pues con ella al reino de Aragón. Su hija tenía 16 años, era muy bella y poseía grandes cualidades. Se había enamorado de ella el hijo de un rico labrador y le había dado la palabra de ser su esposo, pero ahora no quería cumplirla. Se parece mucho a lo de Dorotea y por eso venía a pedirle ayuda. Termina destacando el valor de su hija frente a Altisidora y la duquesa. O sea, en la primera porque no es oro tanto como reluce. Ese refrán quiere decir que las apariencias engañan y pues le huele la boca. En la segunda porque tiene llagas en las piernas. Entonces nada más al terminar de hablar, abrieron pues la puerta, de sobresalto se le cayó la vela a doña Rodríguez y se quedó la habitación a oscuras. Dos manos la cogieron por la garganta y otra le levantó las faldas y le dio varios azotes con una chinela. A Don Quijote en ese momento le pellizcaron pues por todas las partes y le dieron mamporros y tuvo que defenderse a puñadas. O sea, realmente los asustaron esa noche. O sea, lo que pasó es que antes de que entrara pues doña Rodríguez y todo esto, Don Quijote al pensar que era como perdón, se me olvida el nombre de esta muchacha, Altisidona, entonces lo que él hace es como rezar y pedir por todo lo que podría pasar y empieza a decir como no, o sea, no, si vienes como a afectar esa honestidad y todo eso, yo jamás voy a dejar de ser parte pues como de la mayor hermosura de la tierra, no importa por los encantamientos que esté pasando, que no importase que fuera, pero él pertenecía a Dulcinea, que ella estaba estampada en la mitad de su corazón y que estaba escondida pues en lo más fuerte de sus entrañas, que ni Merlín, ni que Montesinos, y que donde quisiera que ellos estuvieran, que era mía, y donde quiera que él estuviera, pues él sería suyo. Entonces que nada de eso podría afectar los sentimientos que él tenía por Dulcinea, así estuviera ahí Altisidora. Y pues no, era, como ya hablamos, era la moza, bueno, la doña de la duquesa. Y realmente todo fue muy impactante lo que contó.
empezó a gritar como Jesús, ¿qué es lo que veo? Eran sobresaltos, se le cayó la vela, o sea, tuvo una gran caída. Y Don Quijote en esa parte empezó a decir como conjúrate fantasma, lo que seas, que me digas quién eres y que me digas qué es lo que quieres de mí. Si eres alma en pena, dime lo que yo haré por ti todo cuanto mis versos alcanzaren. O sea, realmente él como que trataba de ayudarle y como que sacarlo de esa pena moral. Si era un fantasma, él creyó que era un fantasma realmente, pero no, era simplemente la doña Rodríguez. Y realmente empezaron pues como a hablar bastante, y que porque Ventura viene vuestra merced pues a hacer como una terceraria, que si viene pues por lo de Altisidora, que realmente no iba a cambiar de opinión, que si él iba a ser pues como el de Celestina, que no perdiera su tiempo, que entonces para qué venía a buscarlo, que realmente dejara como esas iniciativas y todo eso. Y la dueña dice que él no venía de recado de nadie, que él debería conocer su mal y que realmente si la podía escuchar y ayudar, que pues, se lo iba a agradecer muchísimo. Entonces a todo eso ya es cuando le empieza a contar de dónde viene ella, quién es ella, y le dice que perdóneme vuestra merced, señor Don Quijote, que no va más a mi mano, porque todas las veces que me acuerdo de mi mal logrado, se me arrasan los ojos de las lágrimas. Entonces que válame Dios y empieza a contar toda la historia que ya habíamos contado. Que luego fue cuando pasó lo del alboroto en la puerta de Guadalajara, que era cuando ella pues le murió el esposo, se murió su hija, perdón, cuando se murió su esposo y ella se tuvo que ir y quedó su hija de 16 años y todo eso, que era una hermosa niña y todo eso, y quedó desamparada y quedó a cuestas pues de otra gente. Entonces que realmente todo eso que estaba pasando, ella le dolía mucho y recordar a su hija y todo eso, y que ahí era cuando se la habían llevado y todo eso, que estaba esperando que ese cazador, que era de dinero, si hubiese podido casarse con su hija. Ahí es cuando empieza pues como que ella sale y que Don Quijote dice: Santa María, ¿y es posible que mi señora la duquesa tenga tales desaguaderos? No le creyera yo si me dijeran los frailes descalzos, pero pues la señora doña Rodríguez lo dice y debe ser así. Ahí es cuando ella empieza a hablar como de ese conjuro y de todas las cosas que estaban pasando y que él necesitaba que le ayudase y todo eso. Cuando ellos terminan como de hablar de tales males, de la salud, de lo que era la doña Rodríguez, de cómo era su familia, de todo lo que había pasado, de lo de su hija que se habría de casar con un labrador y todo esto, y Don Quijote en esa posición de hablar como de que realmente él esperaba que la salud estuviera bien de su hija y de todos ellos, es ahí cuando abre la puerta del aposento, se apaga la luz y empiezan como a rasguñarlos a todos y a hacerles daño. Y ahí termina pues como este capítulo donde quedan como todos impactados. Entonces, todo ello se daría a su tiempo, que había pasado. Y que Sancho Panza nos llama y el buen concierto de la historia lo pide. Esta lectura es comentada por un hombre llamado Domingo. Y dice: como es habitual, el final de este episodio y el comienzo del otro no coinciden necesariamente con la división de dos capítulos, como sucede en este caso, donde hay un enlace fuerte con el capítulo 47 que comienza además. Sin embargo, y a pesar con tal continuidad, Cervantes introduce una nueva aventura que irá desarrollándose en alternancia con las protagonizadas por Sancho. Este recurso a la digracia refleja la autonomía que Sancho ha ido adquiriendo a lo largo de esta segunda parte. O sea, ya es un personaje desligado de lo que era Don Quijote, hasta llegar a la independencia de la isla. La presencia de un personaje reduce al mínimo o elimina la intervención del otro, hecho que resulta claro cuando la carta dirigida a Sancho se lee en la ausencia. El capítulo 48 está construido con un paso de entremés, no falta ninguno de los ingredientes propios del género. Figuras estrafalarias y tipificadas, parodia con recuerdos clásicos de las relaciones amorosas caballerescas y refinadas, crítica a las dueñas y al final los palos y oscuras. Pero sobre ese esquema Cervantes borda algunos de los elementos esenciales que caracterizan toda la obra. Tal es el contraste de esta imaginación y de realidad el caballeresco que esperan a Altisidora. Se encuentra como una dueña a la que confunde con una aparición diabólica, aunque a estas alturas el procedimiento que haya atenuado compárese por el ejemplo de los rebaños o de los molinos, lo que no solo se va atenuado, sino que ha sido intensificada con la ironía con la que Cervantes enhebra los
planteamientos ideales de las exigencias de la realidad inmediata. Así, las protestas de fidelidad y continencia de Don Quijote formula ante la supuesta llegada de Altisidora, con paso a los juicios sobre la facha espantable de doña Rodríguez, para acabar considerando que la dueña no deja de ser tentadora y apetecible. La momentánea y ridícula tentación es vencida, lo que permite exponer la absurda historia de la dueña y de su seducida y abandonada hija. Como es normal en toda obra, cada historia, cada situación incluye una u otras. En este caso, la del marido de la dueña y el alguacil, anécdotas que tienen el aire de ser un sucedido real. Pero sea esto como quiera, la narración del caso plantea ya que el problema de las relaciones entre las clases sociales, el problema que reaparece una y otra vez, de esa manera más o menos explícita, durante la estancia de la ínsula. En este caso se trata del reconocido tema del campesino rico. Pero lo que Cervantes expone es la alianza entre este grupo social y la nobleza del duque, que no ha intervenido en esta parte de la historia o de la obra. Además, lo que en el comienzo de la obra solo afectaba a Sancho, esto es el contagio de la locura, que acababa afectando en mayor o menor medida a todos los personajes que se relacionan con Don Quijote. Ya no es solo Sancho quien participa de las fantasías de su señor de la isla, como todos se ven afectados, unos con la excusa de que son burlas y otros como doña Rodríguez directamente. La locura de Don Quijote atrae o revela otras locuras. Por lo demás, los disparates de esos personajes acaban tomando cuenta de la realidad y funcionan efectivamente en ella. Parece como si en realidad, por unas u otras causas, fuera coincidiendo con las locuras y apoyándolas hasta el final, y proporcionan una solución positiva para los problemas y paradojas, pero adecua lo que las cosas son y deben ser cuando las conversaciones sociales sean aceptadas. Se pueden dar varias interpretaciones de este capítulo. Primero está la que lo sitúan en un ambiente teatral, como hacen Díaz Plaja en la obra En torno a Cervantes, y la que lo interpreta concretamente como un paso de entremés, como es el caso de Domingo Yundarín en las notas del capítulo 48. Para este autor no falta ninguno de los ingredientes propios del género, figuras estrafalarias y tipificadas parodias de recuerdos clásicos de las relaciones amorosas, caballerescas y refinadas. Entonces dice, porque ni yo soy de mármol, ni vos de bronce, ni ahora son las 10 del día, sino de medianoche, y en una estancia más cerrada y secreta que lo debido de ser de la cueva donde el traidor y atrevido Eneas gozó a la hermosa y piadosa Dido. Desde un punto de vista social, la dueña hace honor al apelativo de alcahueta, como explica Casalduero. Cervantes nos ha presentado las bellísimas piernas de Altisidora. Doña Rodríguez nos descubrirá las de la duquesa, con unas fuentes por donde se desagua todo el mal humor de quien dicen los médicos que está llena. Doña Rodríguez nos da a conocer el secreto de los médicos que nos hace, querámoslo o no, presenciar el cuerpo de la duquesa en su realidad verdadera, e igualmente nos entera de la vida del duque y nos aproxima a Altisidora. Todo esto después de habernos hecho pasear por Madrid y conocer la corte. Recordemos que cuando expone la historia de su seducida hija por el hijo de un rico labrador, pídale al duque mande el tal labrador que se case con mi hija, hace orejas de mercader y apenas quiero irme. Y es la causa que, como el padre del burlador es tan rico y el que presta dineros y le sale por fiador en sus trampas, por momentos no le quiere descontentar ni dar pesadumbre. Capítulo número 49 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. De lo que sucedió a Sancho Panza rondando su ínsula. Bueno, en este capítulo trata principalmente sobre el programa del gobierno del gobernador Sancho Panza. Lo que pasa es que Sancho ya se sentía triste por la propuesta que el socarrón labrador le había hecho. No obstante, a pesar de que todo era problemas, sabía hacerle frente. A todos los que con él estaban les dijo: ahora verdaderamente entiendo que los jueces y gobernadores deben de ser o han de ser de bronce para los negociantes, para no sentir las inoportunidades de los que negocian con ellos. Negociante necio, negociante mentecato, no te apresures, espera sazón y coyuntura para negociar. Entonces se dirigió pues al doctor Pedro Recio de Tiertefuera y le dijo que sus recetas más quitaban la vida que se las daba, pues dice literalmente lo siguiente: merced al señor doctor Pedro Recio Tierteafuera, que está adelante, que quiere que me muera de hambre y afirma que esta muerte es vida, que así se la dé Dios a él y a todos los que a su realea, digo, a la de los malos médicos, que de los buenos palmas y lauros merecen.
Pues lo que quería decir Sancho era que el ayuno al que lo sometía no era bueno para su naturaleza. El médico se hizo eco de las quejas de Sancho y aquella noche le permitió que cenara un salpicón de vaca con cebolla y unas manos cocidas de ternera. Recordemos pues que salpicón se refería pues a una cantidad de carnes revueltas. Era tipo una picada para nosotros. Después de cenar, le pidió Sancho al médico que le preocupase dar comidas sencillas, nada de manjares exquisitos, sino ollas podridas. A eso se refería a las que además de la carne, tocino y legumbres, tienen abundancia de jamón, aves y embutidos. Para que todo funcione bien, les dice Sancho que no se burlaran de él. Vivamos todos y comamos en buena paz y en compañía, pues cuando Dios amanece, para todos amanece. Yo gobernaré esta ínsula sin perdonar derecho ni llevar cohecho. O sea, que sin admitir soborno, y a esto alude al refrán, ni hagas cohecho ni pierdas derecho. Y todo lo que el mundo traiga, el ojo alerta y mire por el virote, que mire por lo suyo, que él velará por todo aquello que está a su alrededor y que cuidará de su gobierno mientras él esté allí, porque les hago saber que el diablo está en la cantillana. Está en todas partes, a esto se refiere y esto alude al refrán. El diablo está en Cantillana, urdiendo de tela y trabando la lana. Esto, miremos que pues de nada sirvió los consejos de Don Quijote en este momento. Mire que él sigue hablando con sus tan famosos y reconocidos refranes. Y siguió diciendo que no, si no haceos miel y comeros han las moscas. O sea, sed blandas y abusarán de vosotros. Y el maestre Sala habló en nombre de los insulanos para decirle que tenía razón en lo que decía y que todos en la ínsula colaborarían con él. Sancho le contesta que es hora de salir a rondar porque quiere mantener la ínsula limpia de holgazanes, ya que la gente baldía y perezosa es en la república lo mismo que los zánganos en las colmenas, que se comen la miel que las trabajadoras abejas hacen. Antes de salir les expuso su plan de gobierno y les dijo: pienso favorecer a los labradores, guardar las preeminencias a los hidalgos, premiar los virtuosos y sobre todo tener respeto a la religión y a la honra de los religiosos. Cuando salían, oyeron las rillas de dos hombres. Sancho y la comitiva que los acompañaba se acercaron. Le preguntó que por qué se peleaban. Uno de ellos dijo que el otro, con jugadas dudosas, había ganado el dinero en una casa de juego, pero a él, estando como mirón de que las había apoyado, le quería dar una propina despreciable. Le pedía una parte mayor, y Sancho le preguntó al jugador que si eso era verdad. Ese le contestó que sí, pero que eran muchas las veces que se las había dado, y los que esperan barato han de ser comedidos y tomar con rostro alegre lo que les dieren. El mayordomo le preguntó qué se debía de hacer, y Sancho le mandó al jugador que le diera 100 reales al mirón y 30 para los pobres de la cárcel. El mirón, por no tener oficio ni beneficio, debía de salir al día siguiente de la ínsula, y el jugador se marchó a su casa. Entonces les comentaba Sancho a los acompañantes su deseo de cerrar todas las casas de juego, cuando un corchete le trajo a un joven. Sancho lo interrogó, pero a todas las preguntas contestaba con mucha ironía. Y entonces se sintió molesto por las preguntas y decidió que dormiría en la cárcel. Pero el joven mostró gran viveza y le contestó que no dormiría por muchas cadenas y grilletes que le pusieran. Entonces Sancho reconsideró su mandato y ordenó que le dejasen libre, tras advertirle que no volviese a burlarse de la justicia. Y los corchetes le trajeron a una joven vestida de hombre. Era hijo de Diego de Llana, un hidalgo principal del pueblo, y les dijo a la joven que su padre, desde que falleció su madre, hace 10 años, la había tenido encerrada en su casa, que no podía contener por más tiempo sus deseos de ver el mundo, y había decidido aquella noche vestirse de muchacho y salir con su hermano, disfrazado de doncella, a recorrer las calles de la ciudad. Otro corchete llegó con su hermano. Sancho comprobó que lo que la joven decía era verdad. Los llevaron a su casa y Sancho les dijo que de aquí en adelante no se muestren tan niños ni tan deseosos de ver el mundo, que la doncella honrada, la pierna quebrada y en casa, y la mujer y la gallina por andar se pierden ahí, y la que es deseosa de ver también tiene deseos de ser vista. Refranes que advierten que los riesgos a que se exponen las mujeres por no recogerse en su casa. A todo esto hace énfasis el machismo de la época. Y realmente en los siglos XVI y XVII
el machismo era tan fuerte que realmente las mujeres ni podían salir y todo debía ser con permisos de sus padres. Entonces el maestresala se enamoró de la joven y decidió ir a pedirla al día siguiente. Y Sancho, que estaba pues como barruntado, que el hermano sería bueno para la Sanchica. O sea, estaba pensando en casar a aquel joven con su hija, que un día había prometido a su mujer que así sería. Entonces, entre las posibles lecturas de este capítulo destacó la siguiente, la que realiza Luis Conteguera. En Sancho quiere una ínsula y Cervantes, la política de los labradores gobernantes. La tesis que se defiende en el artículo muy convincente es que con el modelo de gobierno de Sancho que realiza Cervantes quiere que el lector se fije en el modelo del buen gobernante. Sus premisas son: primero, existe desde la antigüedad la opinión, sus precedentes se encuentran en Platón, de que la sociedad debe ser gobernada por los más formados intelectualmente. El vulgo y los iletrados no estaban capacitados para ser gobernantes. Esta opinión era sostenida, entre otros, por pensadores como el español Jerónimo Castillo de Bombadilla, quien en Política para corregidores y señores de vasallos, en 1597 sostenía que el arte de gobernar las ciudades y repúblicas es ciencia real, que pertenece a reyes. Juan de Castilla y Aguayo, en El Perfecto Regidor, en el de 1586, defendía que aquel que aspiraba a ser un buen regidor debería tener una educación universitaria. Segundo, Cervantes vivió una época en la que la vieja idea de que gobernar era juzgar se enfrentaba a la nueva de gobernar es administrar. Esta última enlaza con los principios de la razón del Estado, lo que propugnaban esta forma de gobernar. Consideraban que las decisiones del Estado están por encima de las cuestiones morales y éticas, pues debe prevalecer el estatus que se asegura el predominio del poder administrativo frente a consideraciones morales y juiciosas o de sentido común. Para estos pensadores, en la España del siglo XVI y XVII, con conflictos políticos y religiosos, se imponía esta forma de gobernar. Otros sostenían que la forma de gobernar debe estar regida por principios éticos y religiosos. Tal es el caso del jesuita Pedro de Rivadeneira, quien en 1595, en el Tratado de la Religión y Virtudes que debe tener el príncipe cristiano para gobernar y conservar su Estado, condena la razón del Estado y le da la primacia a la religión y a las preocupaciones morales. Cervantes estaba claramente del lado de quienes defendían la vieja noción de la naturaleza ética del gobierno. De lo anterior, se infiere que el programa de gobierno de Sancho piensa favorecer a los labradores, guardar a las preeminencias, a los hidalgos, premiar a los virtuosos y sobre todo el respeto a la religión y a la honra de los religiosos. Por otro lado, otra lectura consiste en ver el otro capítulo como una manifestación más del deseo de Cervantes de exponer consideraciones sociales de la época. A finales del siglo XVI y en principios del XVII había muchos problemas económicos en España debido al auge y a la decadencia de la economía influida por el oro de las Indias. En el declive económico con una fuerte inflación se forman muchos labradores ricos y también aparecen muchos pobres que aspiran a poder comer como lo hacen los ricos. Sancho sería en este caso un ejemplo de este tipo de pobre labrador, maltratado por el doctor Pedro Recio de Tierteafuera y Pierre Vilar, el tiempo del Quijote. En la ronda se ha encontrado con el jugador y el mirón, con el joven ingenioso y con la doncella que se viste de hombre porque quiere ver el mundo. El primero y el último caso ponen de manifiesto cuestiones sociales de la época. Al mirón, sin oficio ni beneficio, le ordena que se marche de la ínsula, el jugador que reparta parte de su dinero. Y sobre las casas de juego se cuestiona su cierre. El caso del joven ingenioso pone de manifiesto una vez más la técnica del humor cervantino en el libro, en este caso con los tipos de respuesta que da el joven. Consiste de una manera rápida contraatacar a las preguntas que le hace el juez. Por último, el caso de la joven doncella, con su rocambolesca historia de aislamiento, nos presenta el impulso femenino del deseo. Casalduero, tratado por Sancho como una cuestión de rapacería, situándolo todo en la España de los Felipes, frente al primer renacimiento del siglo XVI. A este capítulo también le hace una crítica Maxime Chevalier, y dice: después de cenar a su gusto, enuncia Sancho su programa de gobierno. Es mi intención limpiar esta ínsula de todo género de inmundicia y gente vagabunda, holgazana y mal entretenida.
piensa favorecer a los labradores, guardar sus preeminencias a los hidalgos, premiar a los virtuosos y sobre todo tener respeto a la religión y a la honra de los religiosos. Tal programa no contiene ningún artículo revolucionario. Bien se entiende que la isla Barataria nada tiene que ver con la isla de Utopía. Originalidad muy superior demuestra la honra y la ronda de Sancho. La ronda literaria, tal como la ve delineado la novela picaresca y el entremés, suele ser rosario de burlas que sufren alguaciles y corchetes. De los tres casos baratarios, solo uno encajaría en ese modelo: el diálogo jocoso que mantiene el gobernador y el chistoso joven que teje hierros de lanza y afirma que no le harán dormir en la cárcel cuantos hoy viven. Afirmación burlona que procede posiblemente de un cuartecillo familiar apuntado pocos años más tarde en los cuentos de Juan de Argijo. En tono muy distinto se había referido el primer episodio, el de la rilla, que opone un jugador ganancioso y un mirón sin oficio ni beneficio. Esa era tratada de forma seria, como es lógico, en unas fechas en las que el juego ha tomado gran incremento y viene a considerarse como plaga social. La cuestión ofrece a Sancho la oportunidad de aplicar el primer artículo de su programa. El tercer caso, más extensamente desarrollado que los anteriores, se presenta en un primer momento como aventura novelesca, al surgir una linda muchacha vestida de hombre, disfraz al que tantas veces apelan novelistas y comediágrafos. El lector espera algún embrollo sentimental comparable con el de Dorotea y Don Fernando, o con las aventuras de Leocaida y Teodosia en Las dos doncellas. Así lo entiende el propio Sancho. ¿No os ha sucedido otro desván alguno, ni celos, como vos al principio de vuestro cuento dijiste? ¿No os sacaron de vuestra casa? Pero no hay tal. No me ha sucedido nada, contesta la muchacha. En efecto, no ha pasado nada. La aventura que podía barruntar el lector se resuelve en pura chiquillada. Conviene aceptar la realidad. Barataria, que no es un mundo al revés ni isla de utopía, tampoco es centro de novelas. No pasa de ser reino de la burla.